Mirá vos, Es che. importante para mí. ¿Desde cuándo? Hoy particularmente Mirá es vos, che. una de las pocas veces. Voy a ponerme, puedo traer la luz, está. Ahí va. No nos dimos cuenta, pero la luz en el bloque anterior eran reflectores. Ahora bajé la luz y estamos como personas decentes. Me dan Anto, eras un una roja espectro. de frente. En la- Yo era un Sí. espectro en el bloque anterior. rojo encima, me En el bloque imagino. anterior. Viene muy de arriba, me Ahora. clava. Bien. Sí, no es la luz más favorecedora. Sí, no. Hablando de lo del corte. Bien, estoy un poco nervioso porque vos pediste que hoy hablemos un poco de nuestras series favoritas. ¿Sí? Es más, es algo que estuve postergando muchísimo tiempo, hace 3 años que estamos al aire, y nunca hablé de lo que ya es sé. de lo que es la mejor serie de la historia. Para vos. No, objetivamente hablando. Para vos. Jas, ¿cuál es la mejor serie de la historia? Game of Thrones. Una genia. Ella entendió las cosas, no como vos. ¿Chapa? Breaking Bad. ¿Anto? Ya sabés, lo tengo tatuado el Bueno, dragón. sí. Pero sí, para mí es Juego de Tronos también. No, objetivamente hablando, la mejor serie de la historia es Buffy la Cazavampiros. Y hoy voy a hablar de eso. Del amor de mi vida, Sarah Michelle Gellar. Que verdaderamente. descanse. ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Qué me matás? No, Sarah Michelle Gellar? ¿Qué? mató a la otra. ¿Qué hace? No. Cierto que era. ¿Qué verde? No. Le alargaste la vida acá. Le alargué la vida. Agradeceme. Fortis. No, la boca se está a un Ya lado, tuvimos, esta hacé mi conversación, abuela. ya tuvimos esta conversación con Fer de manera privada y no lo quería ni pensar. Ya se le quebraba la boca No, solo no. pensarlo. ¿Te acordás, boludo? Sí, no, Ya fuertísimo. pasó esto con otro actor, perdón, una vez que Joe también... Pesci, yo lo maté. Joe sin Pesci querer. lo mató acá en vivo. Por eso sigue vivo. Sí. Bien. Bien, voy a hablar un poco de Buffy la Cazavampiro, lo que fue esa serie, lo que significa y un poco de los mejores capítulos que tiene. Buffy llega a mi vida de una forma un tanto extraña. Cuando tenía 6 años estaba viendo la película Scooby-Doo, el live action, en donde actúa Sarah Michelle Gellar, que hace el personaje de Daphne. Y mi mamá inmediatamente ¿Dirigida por Jack ver, Adam? sí, y mi mamá inmediatamente al ver el personaje dice, ¿es Buffy la Cazavampiro? Y yo dije, ¿quién es Buffy la Cazavampiro? Es Daphne, ¿no ves que es de Scooby-Doo? ¿Entendés? Me quedó medio confuso. Cuestión que, posterior a eso, un día random en la tele, empiezan a dar Buffy. Mi mamá, no sé por qué, es muy raro porque mi mamá no es de ver series. Ve ese capítulo y que conozca el personaje ya era muy raro. Empieza a verlo y me enganché, lo vi, pasó y Buffy nunca más significó nada en mi vida hasta que cumplí 16, 17 años. Y ahí, cuando aparece Netflix y todos los servicios de streaming, veía una época muy complicada en mi vida. Y dije, bueno, a ver, empiezo a ver cualquier serie. Veo, pum, Buffy. Y veo Sarah Michelle Gellar. Poco tiempo antes con mi hermano habíamos visto Cruel Intentions, juegos sexuales. ¡Qué película, Y por las favor! hormonas, Qué yo las raro. las hormonas yo las tenía Qué alborotadísimas película. con Sarah Michelle Gellar porque me parecía hermosa. Yo era como, no, entonces dije, si la mina protagoniza la serie, la voy a ver todos los capítulos. Sí, sí. Entonces pongo play, primer capítulo, veo el primer capítulo y no me impacta mucho. Dije, "Bueno, tranqui, viene bien". Veo el segundo capítulo, bastante bien, qué sé yo. Cuando quise acordar había visto 8 capítulos sin parar. Entonces me he dado cuenta que había arrancado una fascinación por la serie, que era increíble por lo bien construida que estaba, por cómo desarrollaban los personajes, la historia que contaba, que era re simple, pero que esta relación de adolescentes era lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo en ese momento, siendo adolescente, me identificaba mucho con lo que iba sucediendo en la trama, que el eje central no era, como lo dice su título, cazar vampiros en sí, sino todas las relaciones de amistad que trataba de entablar el personaje. Buffy en realidad viene de una película en 1992. Joss Whedon hace una película que termina saliendo muy mal. Era una comedia de terror en donde una porrista se enteraba que tenía un poder ancestral y que era la elegida para cazar tanto los vampiros como los seres naturales del mundo. Tenía que ser entrenada por un bibliotecario, que era el que se encontraba dentro de esa escuela, pero lo abordé desde un tono muy cómico y poco siniestro.
En la serie, esta película le va muy mal en taquilla, incluso en el resto de los países ni siquiera sale al cine, sino que va directo al mercado hogareño, va tanto a lo que es películas de VHS como lo que era televisión por cable, y el personaje queda archivado varios años. Cuestión que Joss Whedon quería hacer una serie con esto. En realidad la idea original de donde sale la película era un capítulo piloto. Posteriormente presenta la idea, en ese momento es lo que Warner estaba arrancando como canal, le da luz verde al proyecto, porque era en esas temporadas de las mid-season, que es donde hacen las pruebas de series para ver si funcionan o no, los pilotos, eso ya medio que no existe más porque el streaming se lo comió todo, y lo que salía ahí era el primer piloto, el primer capítulo de la serie Buffy en 1997, 5 años después que esta película había salido. Y desde el 97 en adelante es todo lo que va a salir de Buffy la Cazavampiro. Son 7 temporadas que se hacen una a continuación de la otra, que nos narran la historia de Buffy Summers, que como bien les contaba, sigue de alguna forma, y espiritualmente hablando, el legado de lo que era la película de 1992. Cuando el espectador ve el primer capítulo, hacen los personajes una especie de resumen de alguna forma de lo que había sucedido en la película. Si querés tirarlo de fondo, Ivy, el que vaya pasando, ahí va. Lo que hacen los personajes es contarnos un poco lo que había sucedido en su anterior escuela, porque al finalizar la película se terminaba prendiendo fuego, ella se tiene que ir de ahí y va a una nueva ciudad que se llama Sunnydale, y ahí es donde se le da el nuevo bibliotecario, su nuevo entrenador de alguna forma, al personaje de Buffy. Entonces la serie funciona como una especie de secuela, pero a su vez es inconexa con la película, que no había sido protagonizada por Sarah Michelle Gellar. La historia arranca bastante simple y establece bastantes cuestiones que se van a seguir a lo largo del tiempo en muchas otras series. Es decir, Buffy construye lo que sería bases para series futuras. Sobre todo de lo que es CW. Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que sucede acá? No hay una trama en sí que conecte todos los capítulos, sino que uno puede ir viendo capítulos independientes, pero va a haber una trama que se va a ir interconectando con pequeños guiños a lo largo de los capítulos que se va a resolver al final de la temporada. Esto es así en las 7 temporadas que suceden. Es decir, hay un villano que es el más importante, pero que de alguna forma va mandando de a poco esbirros o monstruos, vampiros, todo lo que se le ocurra para atacar al personaje. Entonces, cada capítulo puede ser visto de forma unitaria, es decir, uno se puede encontrar un capítulo tranquilamente en la tele y verlo, y va a seguir igualmente entendiendo de alguna forma la trama. Un poco como lo que hizo después Supernatural. Supernatural toma muchísimo de Buffy, pero muchísimo, al nivel de que hay capítulos que son calcados, que después voy a explayarme un poco más en cuanto a eso. Lo que plantea la serie de Buffy es la unión entre pares, es decir, entre adolescentes. Ella, ni bien empieza la temporada, conoce a sus 2 mejores amigos, que van a ser Xander y Willow. Xander en un primer momento tiene un interés amoroso en ella. Willow después termina convirtiéndose en una bruja. Y también aparece el personaje que sería el interés amoroso de Buffy y que después se vuelve el mayor antagonista de ella en la segunda temporada, que es Ángel. Ángel, que después deriva su propio spin-off, es decir, tiene su propia serie de 5 temporadas, pero de eso no voy a hablar el día de hoy. Sí, es el gran interés amoroso de Buffy, interpretado por David Boreanaz, que después fue muy famoso por el personaje de Booth en la serie Bones. Básicamente la serie nos cuenta toda la historia de ella y va avanzando en el tiempo. Es algo muy bueno. No es que nos quedamos solamente en los años iniciales. La serie comienza con una Buffy de 16 años. Es decir, en la escuela secundaria, con todos los miedos que una chica adolescente puede tener. Y va avanzando y proyectándose en el tiempo, incluso hasta entrada en la facultad. Hay series que han tomado esto, The Vampire Diaries es una de ellas, que inicia con Elena Gilbert siendo adolescente, sí, y después va a ir creciendo a lo largo de la serie. Smallville con el personaje de Clark. Bueno, esto de CW lo toma mucho, que es decir, estira la secundaria un par de temporadas y cuando es insostenible, porque los actores físicamente ya no pueden representar adolescentes, avanza y van a la universidad.
¿Toda la serie transcurre en la secundaria, Buffy, o también van a la universidad? Va a la universidad, Ah. sí. Dentro de Sunnydale igual. ¿Por qué? Sunnydale es un lugar importante en la serie Buffy porque es la boca del infierno. Ahí es donde se encuentra el Hellmouth, que es el lugar de donde surgen todos los seres sobrenaturales. Qué justo, Entonces, ¿no? es que en realidad la mandan a ese lugar puntualmente para proteger eso. Claro, es como Mystic Falls, es lo mismo, todo transcurre ahí. Sí. Y este sí, lugar sí. está en Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Obviamente. Por supuesto. Sí. Le hicieron un museo. Todo transcurre en Sunnydale. A lo largo de la serie nos vamos encontrando con distintos personajes. Spike, que es mi personaje favorito, es el villano principal en la segunda temporada, junto con Ángel, que se vuelve Angelicus al perder su alma. Plantea muchas cuestiones clásicas de lo que son los vampiros y a su vez introduce cosas nuevas. Los vampiros, por ejemplo, en esta serie son afectados por el sol, son afectados por el ajo, son afectados por los crucifijos y son afectados por las estacas. Es más, la única forma de matarlos es o decapitarlos o clavarles una estaca de madera en el corazón. Básico. Respeta Sí. mucho el vampiro clásico. Además de que tienen Drácula. que ser invitados a la casa para poder pasar, porque si no genera como una especie de portal invisible del Sí. cual Como no Drácula. pueden cruzar. Sí, como Drácula. Está muy bueno como al principio se centra mucho en los vampiros y después se diversifica la serie. Empieza a tomar muchos monstruos de distintos folclores del mundo, entonces empieza a hacerse algo más variado. Llega a la cuarta temporada, se mezcla un poco con la ciencia ficción, ya que hay una agencia, la agencia, que se encarga de atrapar monstruos y hacerles injertos mecánicos para crear una especie de super soldado monstruoso. Fue la temporada más odiada por todos. Hacia la temporada 5 aparece el personaje de la hermana, que era quien vos mencionabas hoy, Michelle Trachtenberg, que falleció hace poco, Sí. de alguna forma mágica. Porque uno cuando viene viendo la serie, viene viendo temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4, Buffy no tiene hermana. Y de repente. Y de repente, en el final de la temporada 4, inicio de la temporada 5, aparece el personaje de Dawn, que todos dicen, ¿quién es? Igual, eso vuelvo a repetir, muy de CW. Sí. Eso muy de CW. Pero que le dio, obviamente, una vuelta de tuerca, una explicación de por qué es que aparece este personaje. Este personaje es mágico en realidad. No existía previamente, pero para cuando aparece, todos tenemos que aceptar el hecho de que el personaje siempre existió en la cabeza de los personajes que aparecen. Fue muy disruptiva en la época porque presentó uno de los primeros personajes en serie de televisión abiertamente homosexual, el personaje de Willow, interpretado por Alyson Hannigan. Es un personaje que pertenece a la comunidad LGBT, si bien en un inicio era heterosexual, sale con el personaje de Xander y después con el personaje de Seth Green, que era un hombre lobo. Termina descubriendo, no me acuerdo el nombre, termina descubriendo en Tara, una chica que también es bruja como ella, que en realidad no le atraen los hombres, sino que es algo que está impuesto socialmente. Discuten todo este tema, es bastante bien cómo lo llevan a cabo, no se siente forzado para nada y desarrollan una relación. ¿Esa temporada de qué año dijiste que era? Estamos hablando de previo al 2000. Pero encima como medio innovador. Claro, sí, es que es la primera serie que termina haciendo eso de plasmar Bueno, personajes vampiros, abiertamente homosexuales. Tenemos entrevista con el vampiro, que también quisieron plasmar No, algo, pero pero no es abiertamente. Abiertamente, Está bien. Televisión. Claro, dice. confirmado. Sí, Willow, No es confirmado, Sí. los libros sí, pero en no es series confirmado. estamos Sí, sí. hablando, ¿sí? Bueno, la serie toca muchos temas, toca temas como lo que son la depresión, el suicidio, abusos, todo esto estamos hablando en los 90, por eso es una serie que es disruptiva en esas cuestiones. No habla únicamente de, problemas típicos adolescentes, sino que lo lleva un poco más allá. Algunos de los capítulos en los que se hablan de estas cuestiones, y para mí los 5 mejores capítulos de la serie, los voy a decir en mi humilde opinión, Ok. desde el puesto 5 hasta obviamente el puesto 1. Okay. Para mí en puesto 5 está Once More with Feeling, de la temporada 6, el capítulo 7. Es un capítulo musical, es un capítulo en donde uno de los monstruos tiene el poder de hacer que la gente solo pueda comunicarse cantando. Es un capítulo que, si bien obviamente después muchas series replicaron, Supernatural lo hace, Flash incluso lo tuvo, es muy de CW. El primero en hacerlo fue Buffy.
Es un capítulo muy bueno porque todos los actores se ven obligados, obviamente, a cantar, a coreografiar, porque no es solo la canción, sino que lleva acompaña una coreografía, una escenografía diferente. CW para ese tipo de capítulos en su serie después fue casteando a los de Glee. Claro. Espectacular. Es que sí, así surge después el proyecto de Glee. En este capítulo pasa algo muy importante porque es relevante dentro de la trama. El personaje de Buffy tiene un problema de depresión, ya que la temporada anterior había muerto, había ido al paraíso y los amigos, de una forma egoísta, la traen de vuelta a la vida y ella está mal, porque en realidad no estaba mal en donde estaba. Cuestión que gracias a la música y el musical puede poner en palabras aquello que le está pasando, obviamente de una forma más dramática con el musical, pero todos los personajes en ese capítulo tienen un arco en el que pueden poner en palabras todo aquello que no se pueden decir a la cara, claro. Y entonces a través de la música pueden comunicarse abiertamente. Es un capítulo que fue muy aclamado por la crítica, por cómo lo llevan a cabo, porque no está inconexo con todo el resto de la trama y obviamente por ser el primero en hacerlo. Es decir, en decir, bueno, era una serie de acción en donde mataban vampiros y de pronto tenés los personajes cantando como si fuese un musical de Broadway, muy random para la época, pero la verdad es que bastante llamativo. En el puesto 4 tengo de la temporada 4 el capítulo 10, que es Hush. Silencio. Es un capítulo que sucede completamente en silencio. Nuevamente, CW lo ha reutilizado esto de, bueno, capítulo en silencio porque algún elemento mágico hace que los personajes no se puedan comunicar. De nuevo, el primero en hacerlo, Buffy la cazavampiros, precursor en esto. Los personajes no pueden comunicarse absolutamente para nada mediante lo que es la voz, porque unos monstruos terminan succionando todo el sonido. Entonces todo el capítulo son personajes comunicándose corporalmente o a través obviamente de escritos en papel. Es muy bueno, también nuevamente destaca mucho las actuaciones de ellos. Es una situación que si bien es bastante cómica, está muy bien llevada a cabo. Y nada, de que el hecho de que después lo hayan replicado en tantas series demuestra lo bien que funciona esto del capítulo en silencio. Incluso llevado al mundo del cómic. En el cómic, en los números 121 de la etapa de Nuevos X-Men, con Grant Morrison, creo que fue, en ese momento Marvel, todos los 121 era como... ¿Morrison hizo también algo parecido en su etapa en Batman? No me acuerdo. Sí, te digo, te miento. Yo sé que lo hacía en Marvel, era como una ley, como llegan a tal número, capítulo, era cómic, número en silencio. Porque yo recuerdo un cómic en Batman también similar, pero hecho... no me acuerdo si fue justamente Morrison. Claro. Se ha hecho mucho. Sí. Bueno, puesto 3 está de la temporada 3 el capítulo 9, The Wish, el deseo, en donde Cordelia desea a un ente que puede cumplir deseos, un Jinn, desea que Buffy nunca hubiese existido y se abre como una especie de portal a un universo en donde nos muestra qué sería del mundo si Buffy no hubiese nacido. Es un mundo post-apocalíptico, muy al estilo de Shrek 4. X-Men. No, es más tirando a X-Men Días del Futuro Pasado. Hermoso. Entonces nos muestra un universo en donde qué hubiese pasado si Buffy no existía. Sony completamente invadida por vampiros. El personaje de Willow, su doppelganger, que después vuelve a aparecer, y esto lo retoman bastante en la serie porque gustó mucho al público, termina siendo una especie de villano. Y nada, nos va mostrando como distintas facetas de los personajes sin justamente la participación del personaje principal de la serie. Eso es muy bueno y lo retoman bastante en la serie porque posterior a eso se hacen varias referencias y vuelve a mencionarse ese universo. Es casi como si quedase encapsulado de alguna forma de que ese universo existe dentro del universo de Buffy. En el puesto 2 tengo lo que objetivamente hablando es el mejor capítulo. Pasa que el puesto 1 es mi favorito, pero objetivamente hablando el puesto 2 es el mejor capítulo de Buffy. El mejor tratado se llama The Body, el cuerpo. Es de la temporada 5, capítulo 16, en donde un día Buffy llega a la casa y el personaje de Joyce, que es la madre, está muerta en el piso. Ella trata de resucitarla haciéndole RCP. En un momento vemos que lo logra, la trae de nuevo a la vida y eso está sucediendo en la imaginación de Buffy. La madre sigue muerta, le parte una costilla en la desesperación. Es todo un momento en silencio, no hay absolutamente ningún sonido. La desesperación de llamar a la ambulancia, cargar a la madre, el cuerpo esté muerto. Le dicen que muere.
cómo el resto de los personajes transitan la muerte de la madre de un ser querido que es cercano incluso para el resto. Vemos cómo los aportes que fue haciendo ese personaje, incluso en personajes que uno cree que no tienen tanta relación. Y lo que estuvo muy interesante es que el personaje, la madre de Buffy, Joyce, muere de un infarto. No muere de nada sobrenatural. La idea, y por lo que dijo Joss Whedon en la creación de este capítulo, es que quería demostrar que ningún ser humano, incluso los superhumanos, están exentos a la mortalidad de las personas. Es decir, a tener que transitar ese duelo. Claro. Entonces, se desarrolla una trama bastante seria y que no solo tiene que ver con cuestiones de, bueno, este capítulo abre también un montón de aristas a futuro, que Buffy no solo tiene que afrontar la muerte de un ser querido, de la madre, sino que posterior a eso se tiene que hacer cargo de una hermana que es menor de edad, tiene problemas económicos, empiezan a aparecer las agencias gubernamentales para ver si ella está capacitada o no para criar a su hermana, si se puede hacer cargo. Entonces ese capítulo es un parteaguas en la serie porque demuestra el crecimiento acelerado obviamente de Buffy, que en ese momento se encuentra en la universidad, tiene que dejar la universidad, tiene que ponerse a trabajar, tiene que hacerse cargo de la casa, pagar las cuentas y todo esto obviamente con lo que es salvar al mundo a la par y todo lo que le va sucediendo, pero trae al personaje un plano muy terrenal. Y el momento de la muerte de la madre plantea también esto, ¿no? De que incluso aquellos que tienen superpoderes en las historias que leemos no están exentos de que cualquiera la palme por cuestiones naturales en cualquier momento. Es un capítulo muy triste que pega mucho porque además es muy inesperado. Ella llega de la casa como si hubiese ido a comprar y la madre está muerta en el piso. Te deja pensando un montón. Es muy bueno cómo lo manejó. La verdad que objetivamente hablando es el mejor capítulo de la serie. Vamos al 1 y cerramos. Y el puesto 1 es mi capítulo favorito, Normal Again, de la temporada 6, episodio 17. Es un capítulo en donde Buffy es infectada nuevamente por uno de los monstruos y la hace alucinar. El tema es que en la alucinación ella aparece en un manicomio. Y dentro del manicomio le dicen que ella no es una cazavampiros, que está sucediendo todo en su cabeza, que en realidad no existen esas cosas, que ya no saben cómo explicarle estas cuestiones, incluso la madre está viva en ese momento, y en ese momento se empieza a poner en duda si lo que sucede y todo lo que nosotros vimos hasta el momento de la serie es real o no. Y uno dice, bueno, está bien, lo abordan de esa forma, pero el problema es que al final del capítulo nos dejan una especie de guiño como para que el espectador a partir de ahí en adelante dude todo el tiempo de si Buffy verdaderamente está cazando vampiros y lo que ella vivió en el manicomio fue una cuestión de alucinaciones causadas por este monstruo, o si verdaderamente está en un manicomio y todo lo que nosotros vemos es ficción. Es muy bueno porque el cierre del capítulo no es en el universo de Buffy que nosotros conocemos, sino en el universo de Buffy dentro del manicomio. Yo después de ver ese capítulo tuve un muy mal sabor de boca de decir, no sé si lo que estoy viendo es lo que está pasando o es otra cosa. Es otra cosa, sí, sí. Es muy fuerte. Para mí está muy bueno también jugar así con lo que es el espectador, las expectativas que uno tiene en cuanto a una serie. Por estas cuestiones y muchas otras cosas que algún día abordaré más en profundidad, Buffy es para mí la mejor serie, mi serie favorita, y lo va a seguir siendo creo que a lo largo de toda mi vida. Una maravilla, Fer, como te expresaste hablando de Buffy. No será la última vez no. que hables de esta serie.